Había llorado tantas veces en silencio que ya ni siquiera sentía las lágrimas correr por mis mejillas. Esa noche, mientras 200 personas me miraban con desprecio en el salón principal de la Hacienda Valenzuela, comprendí que el dolor tiene un límite, un punto exacto donde la humillación se transforma en algo distinto, algo parecido a la claridad. Mi suegra acababa de llamarme cazafortunas frente a la élite de San Miguel de Allende, y yo sostenía entre mis manos temblorosas un sobre amarillento que mi abuelo me había entregado 3 meses antes de morir, haciéndome prometer que solo lo abriría cuando no pudiera soportar más. Ese momento había llegado. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para descubrir cómo termina este relato de dignidad y verdad que cambió vidas para siempre. Mi nombre es Elena Márquez, y durante 5 años interminables viví como una extraña en la casa de mi propio esposo. No por él, Mateo me amaba con una sinceridad que nunca dudé, sino por su madre, doña Dolores Valenzuela de Ayala, una mujer que había convertido el clasismo en un arte refinado, una especie de religión personal que practicaba con la devoción de quien se sabe dueña de un apellido que resonaba en Guanajuato desde la época virreinal. Nos conocimos, Mateo y yo, en la biblioteca de la Universidad Autónoma donde yo trabajaba ordenando libros y limpiando los pisos de mármol después de que todos se marchaban. Él estudiaba arquitectura y se quedaba hasta tarde, dibujando proyectos imposibles bajo las lámparas de lectura. Una noche dejó caer sus planos cuando se quedó dormido, y yo los recogí con cuidado, admirando esas líneas perfectas que parecían sueños traducidos a papel. Cuando despertó, me encontró mirando sus dibujos con una reverencia que lo hizo sonreír. Comenzamos a hablar esa madrugada, y no dejamos de hacerlo durante los siguientes 8 meses. Mateo nunca me preguntó por mi apellido ni por la casa donde vivía, un departamento de 2 habitaciones en la colonia Buenos Aires que compartía con mi madre, una costurera que había criado sola a 3 hijos después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 7 años. Para Mateo, yo era simplemente Elena, la chica que le prestaba libros de poesía y que entendía su obsesión por Le Corbusier. Para mí, él era el primer hombre que me miraba como si yo tuviera algo valioso que ofrecer más allá de mis manos trabajadoras. Cuando finalmente me llevó a conocer a su familia, supe desde el momento en que crucé el umbral de aquella casona colonial en el centro histórico que había entrado a un mundo que nunca me recibiría. Doña Dolores me observó de arriba abajo con una expresión que conocería demasiado bien en los años siguientes, esa mezcla de horror contenido y desprecio apenas disfrazado de cortesía fría. Me preguntó por mi familia con un tono que dejaba claro que ya conocía las respuestas y que éstas confirmaban exactamente lo que había temido desde que su hijo mencionó mi nombre por primera vez. Recuerdo perfectamente sus palabras aquella primera tarde, dichas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras servía té en tazas de porcelana que probablemente costaban más que el sueldo mensual de mi madre. Me dijo, con una voz suave que apenas ocultaba el veneno, qué interesante, querida, que trabajes en la universidad. Mi familia ha sido benefactora de esa institución durante generaciones. Seguramente has limpiado los pisos del ala que lleva nuestro apellido. No respondí. Mateo apretó mi mano bajo la mesa, pero yo ya había aprendido, mucho antes de conocer a los Valenzuela, que hay batallas que no se ganan con palabras. Mi madre me había enseñado eso mientras cosía vestidos para las mismas señoras que la trataban como si fuera invisible, diciéndome una y otra vez que la dignidad no está en lo que otros piensan de ti, sino en cómo te mantienes de pie cuando intentan hacerte sentir pequeña. Mateo y yo nos casamos 6 meses después, en una ceremonia íntima que doña Dolores intentó boicotear hasta el último momento. Llegó vestida de negro, como si asistiera a un funeral, y durante toda la celebración se negó a dirigirme la palabra directamente, refiriéndose a mí en tercera persona incluso cuando yo estaba parada a su lado. Escuché como le decía a una de sus hermanas, con un volumen calculado para que yo pudiera oírla, pobre Mateo, tan noble, tan ingenuo. ¿No ve que esta muchacha solo busca asegurar su futuro? Pero ya veremos cuánto dura este capricho. Los primeros meses de matrimonio fueron una revelación dolorosa. Vivíamos en la hacienda familiar, una propiedad inmensa a las afueras de San Miguel de Allende, con 18 habitaciones, establos, jardines diseñados por un paisajista francés y una servidumbre de 12 personas. Mateo había insistido en que viviéramos allí temporalmente mientras encontrábamos nuestra propia casa, pero doña Dolores se aseguró de que ese temporal se extendiera indefinidamente,
usando todo tipo de manipulaciones emocionales y económicas para mantener a su hijo cerca. Mi vida en aquella casa se convirtió en una coreografía cuidadosa de humillaciones calculadas. Doña Dolores nunca levantaba la voz, nunca hacía escenas dramáticas que Mateo pudiera presenciar y confrontar. Su crueldad era sutil, refinada, casi artística en su precisión. Me asignaba las habitaciones más alejadas y menos cómodas cuando teníamos visitas, sugiriendo que yo estaría más cómoda lejos del ruido. Organizaba cenas importantes y olvidaba mencionármelas, dejándome aparecer en la cocina buscando algo de comer mientras ella entretenía a empresarios y políticos. Regalaba a la servidumbre la ropa que yo compraba con mi propio dinero, diciéndoles que la señora Elena es tan generosa, siempre pensando en ustedes. Pero había momentos peores, momentos donde su desprecio se volvía tan explícito que dolía respirar. Como aquella tarde en que su círculo de amigas vino a tomar el té y ella me presentó diciendo, con una risa que pretendía sonar casual, ella es Elena, la esposa de Mateo. Ya saben cómo son los muchachos ahora, tan modernos, casándose con cualquiera que les sonría bonito. O cuando, durante una cena familiar donde estaban presentes los tíos, primos y abuelos de Mateo, me indicó que comiera en la cocina con el servicio porque no había suficientes sillas en el comedor, aunque yo podía ver perfectamente desde donde estaba que había 3 sillas vacías. Mateo intentaba protegerme, pero su madre era experta en actuar cuando él no estaba presente, y en convertir cualquier queja mía en una exageración de mi parte, en una muestra de mi inseguridad natural como mujer de orígenes humildes. Poco a poco, comencé a dudar de mí misma, a preguntarme si efectivamente yo había malinterpretado sus gestos, si quizás mi sensibilidad de gente pobre me hacía ver ofensas donde no las había. Fue mi abuelo quien me salvó de perderme completamente en ese laberinto de dudas. Abuelo Ricardo había sido la única figura paterna constante en mi vida, un hombre tranquilo que trabajaba como encuadernador de libros antiguos en un taller diminuto del centro de Querétaro. Vivía con sencillez casi monástica en un departamento de un solo ambiente lleno de libros y fotografías viejas, rechazando siempre nuestra ayuda económica a pesar de que sabíamos que apenas le alcanzaba para vivir. Había algo en él, una dignidad serena, una forma de hablar y de moverse que siempre me hizo pensar que había vivido otra vida antes de la que nosotros conocíamos, pero nunca preguntó y él nunca ofreció explicaciones. Cuando enfermó, hace exactamente 3 meses y 14 días, fui a cuidarlo durante sus últimas semanas. Mateo quiso acompañarme, pero su madre organizó una crisis empresarial que requería su atención urgente, una de sus muchas manipulaciones para mantenerlo ocupado y lejos de mí. Las últimas 2 semanas de vida de mi abuelo las pasé durmiendo en una silla junto a su cama del hospital, sosteniéndole la mano mientras su respiración se hacía cada vez más débil y espaciada. Era un hospital público en Querétaro, con paredes pintadas de verde desteñido y pasillos que olían a desinfectante y a esa tristeza particular que existe solamente en los lugares donde la gente va a morir sin los recursos para una muerte más digna. El seguro social cubría lo básico, pero las enfermeras estaban sobrecargadas, atendiendo a 30 pacientes cuando deberían cuidar 10, así que fui yo quien lo bañaba con esponjas húmedas, quien le daba de comer con paciencia infinita, quien le leía en voz baja esos libros de historia que tanto amaba. Una tarde, 3 días antes de su muerte, desperté de una cabezada breve y lo encontré mirándome con una intensidad que no había visto en semanas. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los míos, brillaban con una lucidez que parecía prestada del pasado, como si por un momento hubiera recuperado toda la vitalidad que la enfermedad le había robado. Con un esfuerzo visible, levantó su mano temblorosa y señaló el cajón de la mesita de noche, donde guardábamos sus pocas pertenencias personales. Me dijo, con una voz que era apenas un susurro ronco, Elena, mi niña preciosa, necesito que escuches con atención lo que voy a decirte. En ese cajón hay un sobre amarillo. No lo abras ahora. Guárdalo bien, llévalo siempre contigo, y cuando sientas que ya no puedes más, cuando el peso de la humillación sea tan grande que pienses en rendirte, recién entonces ábrelo. Sabrás exactamente cuándo es el momento. Prométeme que esperarás hasta entonces. Le prometí, aunque no entendía. Mis manos temblaban cuando abrí el cajón y encontré ese sobre grueso, amarillento por el tiempo, sellado con lacre rojo que llevaba impreso un escudo que no reconocí. Pesaba más de lo esperado, como si dentro hubiera algo más que papel.
Mi abuelo me observaba con una expresión que mezclaba amor y tristeza profunda, y entonces añadió algo que se me quedó grabado en el alma: pasé toda tu vida intentando enseñarte que el valor de una persona no está en su apellido ni en su dinero, sino en su carácter y en cómo trata a los demás. Pero también es importante, mi vida, que sepas de dónde vienes, quién fuiste siempre, incluso cuando no lo sabías. Ese sobre contiene la verdad que te oculté por amor, porque quise que crecieras libre de las cadenas de un nombre que a mí solo me trajo dolor. No tuve oportunidad de hacerle más preguntas. Se quedó dormido inmediatamente después, y durante los siguientes 3 días solo despertó en momentos breves, reconociéndome a veces y otras mirándome como si fuera una extraña. Murió un martes al amanecer, con mi madre y yo sosteniéndole las manos, mientras el sol entraba tímido por la ventana del hospital y las campanas de la iglesia cercana tocaban para la misa de 6 de la mañana. El funeral fue pequeño, como él hubiera querido. Mis tíos vinieron desde Puebla, algunos vecinos de su edificio, el dueño del taller de encuadernación donde trabajó durante 30 años. Mateo estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome mientras yo lloraba, pero doña Dolores se negó a asistir, alegando que tenía compromisos sociales ineludibles. Esa ausencia dolió más de lo que esperaba, no por ella, sino por lo que representaba. Ni siquiera en mi dolor más profundo merecía su compasión. Guardé el sobre en el fondo de mi bolso, ese bolso de piel sintética que había comprado en un tianguis y que doña Dolores miraba siempre con desdén apenas disimulado. Durante las siguientes semanas lo llevé conmigo a todas partes, sintiendo su peso contra mi costado como una promesa, como un secreto que palpitaba esperando el momento de revelarse. Cada vez que doña Dolores me humillaba, cada vez que sus amigas me miraban con lástima o burla apenas contenida, tocaba el sobre dentro de mi bolso y recordaba las palabras de mi abuelo: cuando ya no puedas más. Pero seguí aguantando. Seguí tragándome la rabia, seguí sonriendo con esa sonrisa tensa que había perfeccionado durante 5 años, seguí pretendiendo que las palabras crueles y las miradas despectivas no me atravesaban como cuchillos. Mateo estaba cada vez más frustrado con su madre, confrontándola más seguido, pero ella era maestra en manipular situaciones, en hacer parecer que yo exageraba, que era demasiado sensible, que malinterpretaba sus intenciones cariñosas. Entonces llegó la noche del baile benéfico anual de la familia Valenzuela, el evento social más importante del año en San Miguel de Allende, donde la élite del Bajío se reunía en la hacienda familiar para recaudar fondos que, según decían, iban destinados a obras de caridad. Era el 16º baile consecutivo, una tradición que la familia organizaba desde hacía casi un siglo, y cada año se convertía en una exhibición ostentosa de riqueza disfrazada de filantropía. Doña Dolores había dejado perfectamente claro, 2 semanas antes del evento, que mi presencia sería incómoda e inapropiada. Me lo dijo durante el desayuno, con Mateo presente, usando ese tono condescendiente que tanto dominaba, explicándome como si yo fuera una niña pequeña que eventos de esta naturaleza requieren cierto nivel de sofisticación social, que yo, por mis antecedentes, simplemente no poseía. Dijo que sería mejor para todos si yo pasara la velada en nuestras habitaciones, que nadie notaría mi ausencia y que así evitaríamos situaciones embarazosas para la familia. Mateo se puso de pie con tanta fuerza que tiró su silla. Le dijo a su madre, con una dureza que raramente usaba con ella: Elena es mi esposa, es parte de esta familia, lo quieras o no, madre. Irá al baile conmigo, vestirá lo que ella elija vestir, y será tratada con el respeto que merece. Si tienes algún problema con eso, tal vez deberías reconsiderar tu propia presencia en el evento. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Doña Dolores me miró con un odio tan puro, tan destilado, que sentí frío a pesar del calor de mayo. Pero no dijo nada más, simplemente se levantó con esa gracia estudiada que nunca la abandonaba y salió del comedor con la cabeza en alto. Yo sabía que esa batalla aparente no era una victoria, era apenas el preludio de algo peor. Durante las 2 semanas siguientes, doña Dolores me ignoró por completo, como si yo fuera invisible, como si fuera un fantasma que habitaba su casa sin derecho a existir. Era casi un alivio comparado con sus humillaciones constantes, pero había algo en ese silencio que me inquietaba, una sensación de tormenta acumulándose en el horizonte. El día del baile, Mateo tuvo que salir temprano para supervisar unos detalles de último minuto en el salón donde se realizaría el evento. Me besó antes de irse,
me dijo que me vería hermosa con cualquier cosa que me pusiera, que estaba orgulloso de tenerme como esposa. Pero cuando se fue, la casa se sintió inmensa y hostil, como si las paredes mismas me rechazaran. Pasé la tarde preparándome sola en nuestras habitaciones. El vestido que había elegido era de color azul marino, sencillo pero elegante, con un corte que favorecía mi figura delgada. Lo había comprado con el dinero que había ahorrado durante 6 meses, trabajando por las mañanas como tutora de inglés para niños del vecindario, un secreto que guardaba de doña Dolores porque sabía que usaría el hecho de que seguía trabajando, como prueba adicional de que yo no pertenecía a su mundo. No era un vestido de diseñador como los que seguramente lucirían las demás mujeres esa noche, pero me hacía sentir digna, y eso era suficiente. Cuando bajé las escaleras principales a las 8 de la noche, la hacienda ya estaba transformada. Luces doradas iluminaban los jardines, una orquesta de cámara afinaba sus instrumentos en el salón principal, meseros uniformados llevaban bandejas de plata con copas de champán y canapés elaborados. Los primeros invitados comenzaban a llegar, descendiendo de autos importados, las mujeres envueltas en joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal, los hombres con trajes perfectamente cortados que probablemente costaban más que un año de renta en el departamento donde crecí. Busqué a Mateo con la mirada, pero estaba en el otro extremo del salón, saludando a un grupo de empresarios que reconocí de fotografías en los periódicos. Respiré profundo, ajusté mi bolso contra mi costado, sintiendo el peso del sobre de mi abuelo, y entré en el salón intentando parecer más segura de lo que me sentía. Durante la primera hora del baile, logré mantenerme en una especie de invisibilidad relativa, moviéndome entre grupos sin pertenecer realmente a ninguno, sonriendo educadamente cuando alguien me dirigía la palabra, asintiendo en conversaciones sobre viajes a Europa y casas de verano en la Riviera Maya que me resultaban tan ajenas como si hablaran en otro idioma. Mateo me buscó un par de veces, me presentó a algunos socios de la empresa familiar, sostuvo mi mano con firmeza como diciéndole al mundo que yo era suya y él estaba orgulloso de ello. Pero también era el anfitrión, el heredero del apellido Valenzuela, y sus obligaciones sociales lo mantenían en constante movimiento de grupo en grupo. Yo lo entendía, no le guardaba rencor por eso. Me refugié cerca de una de las columnas del salón, desde donde podía observar sin ser demasiado observada, sosteniendo una copa de champán que no bebía solo para tener algo en las manos. La música era hermosa, un cuarteto de cuerdas interpretando a Brahms con una precisión que dolía de tan perfecta. Por momentos, me permitía cerrar los ojos y simplemente escuchar, olvidándome de dónde estaba, de quién era, de todo excepto esas notas que flotaban en el aire como promesas de un mundo más amable. Fue entonces cuando la vi acercarse. Doña Dolores, envuelta en un vestido de seda color champán que probablemente costaba lo que mi madre ganaba en 6 meses, con un collar de esmeraldas al cuello que había pertenecido, según me había contado Mateo una vez, a su bisabuela. No venía sola. La acompañaban sus 3 hermanas, todas réplicas menores de ella misma, y un grupo de 4 o 5 mujeres que reconocí como las pilares de la sociedad sanmiguelense, esposas de empresarios, herederas de fortunas coloniales, mujeres que se reunían cada semana para tomar el té y decidir qué familias eran dignas de su círculo y cuáles no. El grupo se detuvo a apenas 3 metros de donde yo estaba, formando un semicírculo que efectivamente me bloqueaba la salida. Doña Dolores me miró directamente por primera vez en 2 semanas, y lo que vi en sus ojos no era solo desprecio, era algo más oscuro, más deliberado. Era el odio refinado de alguien que había pasado 14 días planeando exactamente este momento. Su voz, cuando finalmente habló, fue lo suficientemente alta como para que las conversaciones cercanas se detuvieran, como para que los grupos circundantes comenzaran a voltearse con esa curiosidad apenas disimulada que la gente tiene por el drama ajeno. Me dijo, con una sonrisa que no llegaba ni cerca de sus ojos, Elena, qué sorpresa verte aquí esta noche. Pensé que habías entendido que tu presencia no era necesaria en este tipo de eventos. Pero veo que la ambición puede más que el sentido común. Sentí el calor subir por mi cuello, ese rubor terrible que siempre me delataba cuando me sentía humillada. Intenté responder, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Una de sus hermanas, Beatriz, añadió con una risa artificial, pobrecita, mira cómo se pone colorada. ¿Es que no está acostumbrada a estar rodeada de gente de bien, verdad, Dolores? Doña Dolores continuó,
y cada palabra era un golpe calculado para causar el máximo daño. Dijo, mientras más gente se acercaba atraída por la escena, miren a esta aprovechadora que engañó a mi pobre hijo ingenuo. 5 años han pasado y todavía no entiende que el dinero de los Valenzuela, la historia de nuestra familia, nuestro apellido, no son cosas que se puedan comprar con una cara bonita y palabras dulces. Mi Mateo, tan noble, tan bueno, cayó en la trampa de esta cualquiera que lo único que buscaba era asegurar su futuro. El salón entero parecía haberse detenido. La música seguía sonando, pero nadie la escuchaba. Todos los ojos estaban sobre mí, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, algunos pocos con incomodidad visible pero ninguno dispuesto a intervenir. Era el espectáculo de la noche, la confrontación que probablemente había estado cocinándose durante años y que finalmente explotaba de la manera más pública y humillante posible. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de 5 años de aguantar en silencio, de tragarme cada insulto, cada mirada despectiva, cada comentario envenenado. Eran lágrimas de rabia impotente, de vergüenza que me quemaba por dentro, de la certeza terrible de que nunca sería suficiente para esta mujer, para esta familia, para este mundo que me había rechazado desde el primer día. Busqué a Mateo desesperadamente con la mirada y lo encontré abriéndose paso entre la multitud, su rostro transformado por la furia, pero estaba demasiado lejos, separado de mí por un mar de cuerpos que no se movían para dejarlo pasar. Doña Dolores había cronometrado este momento perfectamente, esperando hasta que su hijo estuviera lo suficientemente ocupado, lo suficientemente lejos para no poder rescatarme inmediatamente. Y entonces, en ese momento de humillación absoluta, cuando sentía que iba a desmayarme de la vergüenza, cuando el peso de 5 años de maltrato me aplastaba hasta casi no poder respirar, recordé las palabras de mi abuelo, cuando sientas que ya no puedes más, cuando el peso de la humillación sea tan grande que pienses en rendirte, recién entonces ábrelo. Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas, abrí mi bolso. El sobre amarillento estaba donde lo había guardado hacía 3 meses, esperando pacientemente este momento que mi abuelo había previsto sin siquiera conocer los detalles. Lo saqué lentamente, sintiendo todos los ojos del salón sobre mí, escuchando los murmullos de confusión y burla. Una de las amigas de Doña Dolores rió abiertamente, diciendo algo sobre documentos falsos y último intento patético. Doña Dolores me arrebató el sobre de las manos con un movimiento brusco, rompiéndolo ligeramente en el proceso. Me dijo, con voz triunfante, ¿qué es esto? ¿Algún truque barato para llamar la atención? ¿Un certificado de no sé qué escuela? ¿Una carta falsa de algún pariente inventado? Por favor, Elena, ni siquiera en tu desesperación puedes ser original. Pero entonces don Alfonso Santillán, el patriarca más respetado no solo de San Miguel de Allende sino de todo el Bajío, un hombre de 82 años cuya familia había sido fundamental en la fundación de la ciudad, se acercó con pasos lentos pero firmes. Era amigo íntimo del padre de Doña Dolores, había sido testigo en su boda, era considerado el asesor moral de las familias tradicionales de la región. Su presencia comandaba un respeto que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Le pidió a Doña Dolores, con una voz suave pero que no admitía negativa, permítame ver ese documento, por favor, Dolores. Ella se lo entregó casi automáticamente, condicionada por décadas de respeto hacia ese hombre. Don Alfonso tomó el sobre con cuidado, lo giró en sus manos, y cuando vio el sello de lacre rojo, su rostro cambió completamente. El color se le fue de las mejillas, sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y murmuró algo que solo los más cercanos pudimos escuchar, Dios santo, este escudo, no puede ser, este es el sello de los Monterrosa. El nombre no significó nada para mí en ese momento, pero el impacto en el salón fue inmediato y eléctrico. Conversaciones que se habían detenido para observar la escena ahora estallaron en murmullos intensos. Vi cómo varios de los invitados más viejos se acercaban rápidamente, con expresiones de incredulidad. Una mujer mayor, que después supe era la marquesa viuda de Someruelos, se llevó la mano al pecho y tuvo que sentarse. Don Alfonso abrió el sobre con una reverencia casi religiosa, como si estuviera manejando una reliquia sagrada. Dentro había varias fotografías antiguas en blanco y negro,
algunos documentos que parecían muy viejos, y una carta escrita a mano en papel grueso y amarillento. Comenzó a leer en voz alta, y su voz, habitualmente firme a pesar de su edad, temblaba con emoción contenida. La voz de don Alfonso llenó el salón con una claridad sorprendente para un hombre de su edad, y cada palabra que leía era como un temblor que sacudía los cimientos de todo lo que yo había creído sobre mi vida. Comenzó: yo, Ricardo Monterrosa y Villaseñor, en pleno uso de mis facultades y consciente de que mis días en este mundo están contados, escribo esta carta para mi nieta Elena, a quien he amado más que a mi propia vida y a quien he ocultado la verdad para protegerla de un pasado que a mí solo me trajo dolor y desilusión. Don Alfonso hizo una pausa, claramente conmovido, y vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Continuó leyendo: Elena, mi niña preciosa, si estás leyendo esto es porque has llegado al límite de lo que un ser humano puede soportar en términos de humillación y desprecio. Conozco demasiado bien ese límite porque yo mismo lo alcancé hace muchos años, cuando decidí renunciar al mundo que me vio nacer para vivir una vida de honestidad y simplicidad. Necesito que sepas quién fui, quién eres tú, y más importante aún, necesito que entiendas por qué te oculté esta información durante toda tu vida. El silencio en el salón era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Mateo finalmente había logrado llegar hasta mí y estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Doña Dolores estaba pálida como un fantasma, sus labios temblando sin emitir sonido. Don Alfonso continuó, su voz cada vez más cargada de emoción: mi nombre completo es Ricardo Emiliano Monterrosa y Villaseñor, hijo de Emiliano Monterrosa y Cervantes y de María Teresa Villaseñor de Monterrosa. Nací el 12 de marzo de 1926 en la hacienda familiar de San Juan del Río, Querétaro, y fui criado, como correspondía a mi apellido, en la opulencia y el privilegio de una de las familias más antiguas y respetadas de México. Mis antepasados llegaron a estas tierras en 1587, fueron encomenderos, después hacendados, luego empresarios. El apellido Monterrosa está escrito en los libros de historia de este país, en las actas de fundación de 3 ciudades del Bajío, en los tratados que dieron forma a la nación después de la independencia. Podía escuchar murmullos de reconocimiento entre los invitados más viejos. La marquesa viuda de Someruelos dijo en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular: los Monterrosa, pensábamos que la línea se había extinguido hace décadas. Ricardo, el embajador Ricardo. Dios mío, es él. Don Alfonso asintió lentamente antes de seguir leyendo: durante mi juventud, viví como se esperaba que viviera un Monterrosa, estudié en Europa, me casé con una mujer de mi clase social, acepté el puesto de embajador que me ofreció el gobierno a los 32 años. Representé a México en 3 países diferentes durante 15 años. Participé en negociaciones importantes, codeé con presidentes y primeros ministros, di discursos en las Naciones Unidas. Desde afuera, mi vida era perfecta, exitosa, envidiable. Hizo una pausa la carta, y don Alfonso necesitó un momento para componerse antes de continuar. Pero por dentro, Elena, me estaba muriendo. Cada día que pasaba rodeado de esa falsedad, de esa hipocresía refinada donde las personas valían solo por su apellido y su cuenta bancaria, algo en mí se marchitaba un poco más. Vi cómo familias enteras eran destruidas por deudas mientras nosotros gastábamos fortunas en fiestas absurdas. Vi cómo niños morían de hambre mientras nosotros nos quejábamos de que el champán no estaba suficientemente frío. Vi la crueldad disfrazada de etiqueta, la explotación justificada por tradición, el desprecio a los humildes normalizado como si fuera parte natural del orden social. Las palabras de mi abuelo resonaban en ese salón como acusaciones, y vi como varios de los invitados bajaban la mirada, incómodos. Doña Dolores intentó interrumpir, pero don Alfonso levantó una mano para silenciarla, un gesto que ella obedeció automáticamente. La carta continuaba: el momento que cambió todo fue durante la Revolución de 1958 en el país donde yo servía como embajador. Vi masacres, vi familias enteras huyendo con nada más que la ropa que llevaban puesta, vi niños huérfanos vagando por las calles. Usé mi posición para salvar a cuantos pude, abrí las puertas de la embajada mexicana y refugié a 723 personas durante 3 meses, arriesgando un incidente diplomático internacional. Cuando finalmente logré evacuarlos a todos a territorio seguro,
regresé a México y renuncié a mi puesto, a mi título, a todo. Podía ver las fotografías que don Alfonso sostenía junto con la carta, imágenes en blanco y negro de mi abuelo joven, increíblemente apuesto con su uniforme diplomático, estrechando la mano de personajes que reconocí de los libros de historia. Otra fotografía lo mostraba rodeado de familias refugiadas, niños agarrados a sus piernas, su rostro cansado pero determinado. La carta explicaba: vendí todas mis propiedades, renuncié a mi herencia familiar, doné cada peso que tenía para fundar 3 hospitales en comunidades rurales y 4 escuelas en zonas marginadas de Querétaro. Mi familia me declaró muerto socialmente, mi esposa pidió el divorcio escandalizada por mi locura, mis amigos me dieron la espalda. Solo quedó mi hija, tu madre, a quien crié con los valores que la sociedad de la que provenía había rechazado: honestidad, humildad, compasión, trabajo duro. La alejé deliberadamente de ese mundo de apellidos y pretensiones, cambié nuestro apellido materno por uno común, nos mudamos a un departamento sencillo, trabajé con mis manos encuadernando libros. Y cuando naciste tú, Elena, decidí que crecerías sin saber nunca de dónde venías, porque quería que tu valor no dependiera de un apellido sino de tu carácter. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, y ya no eran lágrimas de humillación sino de asombro, de dolor, de comprensión. Todo cobraba sentido, la dignidad inexplicable de mi abuelo a pesar de su pobreza, su forma de hablar, sus modales refinados que contrastaban con su vida simple, su insistencia en que yo estudiara, en que leyera, en que nunca midiera a las personas por su posición social. Don Alfonso llegaba al final de la carta, su voz quebrada por la emoción: Elena, mi niña adorada, si estás leyendo esto es porque alguien te hizo sentir inferior por tus orígenes. Necesito que entiendas algo fundamental: el apellido Monterrosa es más antiguo y más respetado que cualquier otro en esta región. Nuestros antepasados fueron fundadores de ciudades cuando las familias que ahora presumen de aristocracia eran apenas comerciantes. Pero eso no es lo que te hace valiosa. Lo que te hace valiosa es tu bondad, tu trabajo honesto, tu capacidad de amar sin condiciones, tu dignidad que nadie puede quitarte. Llevo este sobre contigo siempre, pero ábrelo solo cuando sea absolutamente necesario, cuando necesites recordarle al mundo, pero sobre todo recordarte a ti misma, que tu valor nunca dependió de la aprobación de nadie. Te amo con todo mi corazón, y desde donde esté ahora, estaré orgulloso de la mujer en que te has convertido. Tu abuelo que te adora, Ricardo Monterrosa y Villaseñor. Don Alfonso terminó de leer y el silencio que siguió fue tan profundo que podría haber escuchado caer una aguja. Sostenía las fotografías en alto para que todos pudieran verlas: mi abuelo joven con condecoraciones internacionales, artículos de periódicos antiguos con titulares sobre el embajador heroico que salvó centenares de vidas, certificados firmados por presidentes agradeciéndole sus servicios, y finalmente, el árbol genealógico completo de la familia Monterrosa que se remontaba 5 siglos atrás. Don Alfonso me miró directamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, y me dijo con una voz que resonó en todo el salón: Elena, yo conocí a tu abuelo. Fuimos amigos durante años antes de que tomara su decisión de dejarlo todo. Fue el hombre más honorable, más íntegro que he conocido en mis 82 años de vida. Cuando desapareció de la sociedad, muchos lo juzgamos, pensamos que había enloquecido. Pero con los años comprendí que él fue el único cuerdo en un mundo de locos obsesionados con apariencias y privilegios. Y ahora, viendo a su nieta aquí, una mujer que ha soportado humillaciones con dignidad durante años, entiendo completamente por qué tomó esa decisión. Quiso que tú conocieras el verdadero valor de las cosas, no el precio que les pone la sociedad. Se volvió entonces hacia doña Dolores, quien estaba de rodillas en el piso sin que nadie supiera exactamente en qué momento se había derrumbado. Su vestido de seda champán estaba arrugado, su collar de esmeraldas torcido, su maquillaje perfectamente aplicado ahora corrido por lágrimas de horror y vergüenza. Don Alfonso le habló con una dureza que no había usado al leer la carta: Dolores Valenzuela, has pasado 5 años humillando a una mujer cuyo apellido es más antiguo que el tuyo, cuya familia tiene una historia más honorable que la de cualquiera en esta sala. Pero más grave aún, has humillado a un ser humano que no te había hecho ningún daño, simplemente porque tu orgullo enfermo no podía aceptar que tu hijo eligiera por amor en lugar de por conveniencia social. El peso del silencio en ese salón era casi físico, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar.
Podía ver las caras de los invitados transformándose mientras procesaban lo que acababan de escuchar, algunos con vergüenza evidente, otros con respeto recién descubierto, varios mirando a doña Dolores con una mezcla de lástima y reproche. La orquesta había dejado de tocar hacía minutos sin que nadie se diera cuenta, y los músicos observaban la escena con la misma fascinación atónita que el resto. Doña Dolores sollozaba en el suelo, sus manos aferrando la falda de su vestido como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Intentó hablar varias veces, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, hasta que finalmente logró articular palabras entrecortadas, rotas por el llanto. Me dijo, con una voz que no reconocí, despojada de toda la altivez que la había caracterizado: Elena, yo no sabía, por Dios, no tenía idea, si hubiera sabido quién eras, tu abuelo. Ricardo Monterrosa, mi padre hablaba de él con reverencia, decía que había sido el hombre más noble de su generación. Algo en mi interior se endureció al escuchar esas palabras. Sentí la mano de Mateo apretando la mía, ofreciéndome apoyo silencioso, dándome espacio para que respondiera como necesitara hacerlo. Respiré profundamente, sintiendo como algo que había estado atascado en mi pecho durante 5 años finalmente se liberaba, no con explosión sino con una calma clara y fría como agua de manantial. Le hablé a doña Dolores mirándola directamente a los ojos, sin levantar la voz, porque lo que tenía que decir no necesitaba gritos para tener peso. Le dije, ¿no sabías quién era yo? Es cierto, no lo sabías. Pero esa no es la pregunta importante, doña Dolores. La pregunta importante es, ¿debería haber importado? ¿Debería haber sido necesario que yo fuera nieta de un embajador, descendiente de una familia antigua, portadora de un apellido, respetable, para merecer tu respeto básico como ser humano? Ese es el mundo en el que eliges vivir, donde el valor de una persona se mide por sus antepasados y no por sus acciones. Vi cómo sus ojos se agrandaban con la comprensión de lo que yo estaba diciendo. Continué, sintiendo las palabras fluir desde un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía en mí. Mi abuelo renunció a todo lo que tú valoras, a todo lo que esta sociedad venera, porque entendió algo que tú nunca has entendido, que un apellido no hace a una persona valiosa. Que el dinero acumulado durante generaciones no te da derecho a despreciar a quien tiene menos. Que la verdadera nobleza no está en el título que heredas sino en cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Doña Dolores intentó acercarse a mí arrastrándose ligeramente, pero yo di un paso atrás instintivamente. Ella suplicó, con una desesperación que probablemente nunca había mostrado en su vida: por favor, perdóname, he sido terrible contigo, he sido cruel e injusta, pero ahora entiendo, ahora veo. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo una tristeza profunda pero también una claridad absoluta. Le respondí, no entiendes nada, doña Dolores. Incluso ahora, lo que te duele no es haberme tratado mal, sino haber tratado mal a alguien que resulta tener un apellido importante. Sigues sin ver que el error fundamental no fue despreciar a una Monterrosa, fue despreciar a una persona. Si yo hubiera sido exactamente quien creías que era, una mujer humilde sin antepasados ilustres, ¿habría estado bien tratarme como me trataste? ¿Hubiera sido aceptable la crueldad simplemente porque yo no podía demostrar 5 siglos de linaje? El silencio que siguió a mis palabras fue diferente al anterior. Este no era el silencio del shock, era el silencio de la vergüenza colectiva, del reconocimiento incómodo de verdades que todos en ese salón habían preferido ignorar durante años. Vi como varias mujeres miraban a sus esposos con expresiones culpables, como si de repente recordaran todas las veces que ellas también habían menospreciado a alguien por razones similares. Vi como hombres que se consideraban pilares de la comunidad bajaban la mirada, incapaces de sostener el peso de la acusación implícita en mis palabras. Don Alfonso se acercó a mí y tomó mi mano libre con ambas de las suyas, manos de anciano cubiertas de manchas de edad pero todavía firmes. Me dijo, con una voz cargada de emoción, tu abuelo estaría tan orgulloso de ti en este momento, Elena. No por haber revelado tu apellido, sino por lo que acabas de decir. Él siempre creyó que la verdadera transformación de la sociedad no vendría de revoluciones violentas sino de personas que, una por una, se negaran a participar en las estructuras de crueldad y desprecio que sostienen nuestras desigualdades. Y eso es exactamente lo que has hecho tú durante 5 años, mantener tu dignidad, tu bondad, tu compasión, a pesar de todo.
Mateo me rodeó con sus brazos, y pude sentir cómo temblaba. Cuando habló, su voz estaba rota por las lágrimas que no intentaba ocultar. Me susurró al oído, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar: he sido tan cobarde, Elena. Sabía lo que mi madre te hacía, veía tu dolor, y aunque la confrontaba, nunca fui lo suficientemente fuerte para realmente protegerte. Nunca tomé la decisión definitiva de alejarnos de aquí, de construir nuestra vida lejos de esta toxicidad. Te fallé terriblemente. Giré mi rostro hacia él, viendo en sus ojos un remordimiento genuino que me partía el corazón. Le respondí en voz baja: no me fallaste, Mateo. Estuviste atrapado entre tu madre y yo, es una posición imposible. Pero ahora, en este momento, necesito que tomes una decisión. Necesito saber si puedes vivir conmigo sin esto. Señalé el salón, las personas, todo lo que representaba ese mundo, o si el apellido Valenzuela, la hacienda, la posición social, son demasiado importantes para dejarlos atrás. No te juzgaré si eliges quedarte, pero yo no puedo seguir viviendo así. Ya no. Mateo no dudó ni un segundo. Me respondió con una firmeza que nunca le había escuchado: ya tomé mi decisión hace 5 años cuando decidí casarme contigo a pesar de todo. Solo que no tuve el coraje de llevarla hasta sus consecuencias finales. Eso cambia ahora. Nos vamos, Elena. Esta misma noche. Construiremos nuestra vida lejos de aquí, de esta gente, de estas expectativas enfermizas. Si eso significa renunciar a la empresa familiar, a la herencia, a todo, que así sea. Tú eres mi familia, no ellos. Volví a mirar a doña Dolores, que seguía en el suelo rodeada ahora por sus hermanas que intentaban consolarla sin mucho éxito. Una parte de mí, la parte que mi abuelo había cultivado cuidadosamente durante toda mi vida, sentía compasión por ella. No era una persona malvada por naturaleza, era el producto de un sistema que le había enseñado desde niña que su valor estaba en su apellido y que ese apellido le daba derecho a menospreciar a otros. Era una víctima tanto como había sido mi victimaria, atrapada en una prisión de privilegios que le impedía ver la humanidad básica en las personas. Me acerqué a ella lentamente y me arrodillé para quedar a su altura. Ella me miró con esperanza desesperada, como si mi cercanía pudiera significar perdón. Le hablé suavemente, sin crueldad pero con honestidad absoluta: doña Dolores, no te odio. Probablemente debería, pero no puedo encontrar ese odio en mi corazón. Lo que siento es tristeza por ti, porque has vivido toda tu vida midiendo el valor de las personas con la vara equivocada, y eso te ha robado la oportunidad de conocer realmente a la gente, de conectar genuinamente con otros seres humanos. No necesito tu disculpa porque no es a mí a quien debes pedirle perdón. Es a ti misma. Es a todas las personas que has despreciado durante años. Es a la mujer que pudiste haber sido si alguien te hubiera enseñado que la dignidad no viene del apellido sino del carácter. Me puse de pie y me dirigí hacia la salida del salón, con Mateo firmemente a mi lado. Mientras caminábamos, la multitud se abría para dejarnos pasar, y vi en las caras de muchos de esos invitados algo que no había visto antes: respeto, sí, pero también un atisbo de vergüenza, de autoexamen, como si mis palabras hubieran plantado semillas de duda sobre sus propias vidas y elecciones. Don Alfonso nos alcanzó antes de que llegáramos a la puerta. Sostenía todavía las fotografías y documentos de mi abuelo, y me los entregó con cuidado reverente. Me dijo: estos te pertenecen, Elena. Son tu historia, tu herencia. Pero más importante que estos papeles es la lección que tu abuelo quiso enseñarte, que conocer tu pasado es importante no para sentirte superior a otros, sino para entender la responsabilidad que viene con el privilegio. Los Monterrosa fueron grandes no porque tuvieran dinero o poder, sino porque usaron ese dinero y ese poder para ayudar a otros. Tu abuelo fue el más grande de todos porque entendió que a veces la forma más alta de privilegio es poder renunciar a él para vivir con integridad. Esa noche, Mateo y yo empacamos lo esencial en 2 maletas y dejamos la hacienda Valenzuela para siempre. No nos llevamos nada de valor material, ninguna de las posesiones que habíamos acumulado durante 5 años. Mateo escribió una carta para su madre que dejó sobre la cama de sus habitaciones, explicándole que la amaba pero que no podía seguir siendo parte de un mundo que valoraba las apariencias más que la humanidad.
Nos mudamos inicialmente a Querétaro, a un departamento pequeño no muy lejos de donde mi abuelo había vivido sus últimos años. Mateo consiguió trabajo en un estudio de arquitectura pequeño, diseñando viviendas de interés social, usando su talento para crear espacios dignos y funcionales para familias que nunca podrían pagar los proyectos lujosos que hacía para la empresa familiar. Yo retomé mis estudios, terminé mi licenciatura en literatura y conseguí trabajo como maestra en una escuela secundaria pública. Nuestra vida no era glamorosa ni llena de eventos sociales. Teníamos que calcular cuidadosamente nuestros gastos cada mes, decidir entre ir al cine o comprar ese libro que queríamos leer. Pero teníamos algo que nunca tuvimos en la hacienda: paz. Felicidad genuina. La libertad de ser nosotros mismos sin el peso constante de expectativas imposibles y juicios crueles. 6 meses después de esa noche, recibí una carta de doña Dolores. Era larga, escrita a mano, llena de tachaduras y correcciones que mostraban cuánto le había costado escribirla. En ella no se disculpaba exactamente, porque como yo le había dicho esa noche, las disculpas entre ella y yo no eran el punto central. En cambio, me contaba que había empezado terapia, que estaba intentando entender de dónde venía su necesidad de menospreciar a otros, que por primera vez en su vida estaba cuestionando los valores con los que había sido criada. Terminaba la carta diciendo que entendía si nunca podía perdonarla, pero que quería que supiera que estaba intentando ser mejor, no por recuperar mi favor sino porque finalmente había entendido que la forma en que había vivido toda su vida estaba profundamente equivocada. No respondí esa carta inmediatamente. La guardé junto con el sobre de mi abuelo y las fotografías que don Alfonso me había entregado. Durante semanas, cada vez que la veía, sentía una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo procesar. Finalmente, 3 meses después, le escribí de vuelta. No fue una carta de perdón completo porque ese tipo de heridas no se curan con palabras, pero fue una carta de reconocimiento, le reconocía su intento de cambiar, le deseaba bien en su camino, y le dejaba saber que aunque probablemente nunca tendríamos una relación cercana, no le guardaba rencor. Mateo mantuvo contacto limitado con su madre durante ese primer año. Conversaciones telefónicas cortas, encuentros breves para tomar café en terreno neutral. Ella nunca nos pidió que volviéramos a la hacienda, nunca intentó tentarnos con promesas de herencias o posiciones en la empresa familiar. En cambio, lentamente, comenzó a hacer cambios en su propia vida. Empezó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, usando sus conexiones sociales no para aparentar filantropía sino para genuinamente ayudar a estas mujeres a reconstruir sus vidas. No era una transformación completa ni perfecta, pero era real. 2 años después de aquella noche del baile, Mateo y yo tuvimos nuestra primera hija. La llamamos Carolina, pero su segundo nombre fue Ricardo, por mi abuelo. Cuando la cargué por primera vez en el hospital, mirando esa carita arrugada y perfecta, sentí la presencia de mi abuelo como nunca antes. Entendí finalmente por qué había elegido vivir como vivió, por qué había renunciado a todo. Porque el amor verdadero, el que trasciende generaciones, no se construye sobre apellidos antiguos o fortunas heredadas. Se construye sobre valores transmitidos, sobre lecciones de humanidad, sobre la capacidad de ver a cada persona como digna de respeto independientemente de su origen. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 7 años desde aquella noche. Carolina tiene 5 años y un hermano de 3, Mateo Jr. Los criamos en un departamento modesto, les enseñamos a valorar las cosas simples, a tratar a todas las personas con respeto, a entender que su valor no viene de lo que tienen sino de quiénes son. Les hablo de su bisabuelo Ricardo, el hombre que tuvo el coraje de renunciar a todo para vivir con integridad, y veo en sus ojos esa misma chispa de comprensión que él cultivó en mí. A veces, cuando paso por San Miguel de Allende, veo la hacienda Valenzuela desde lejos y pienso en la mujer que fui durante esos 5 años, la mujer que aguantó humillaciones en silencio porque creía que su amor por Mateo requería ese sacrificio. Y me pregunto qué le diría a esa Elena más joven si pudiera. Probablemente le diría que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad, que permanecer en situaciones de abuso emocional no es fortaleza sino una forma de perderte a ti misma, que a veces el acto más valiente no es aguantar sino irse. Pero también le diría que valió la pena, de una forma extraña y dolorosa.
Porque esa experiencia me enseñó lecciones que ninguna cantidad de privilegio o educación formal podría haberme dado. Me enseñó empatía profunda por todos aquellos que son menospreciados y marginados por razones fuera de su control. Me enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros sino en mantener tu humanidad cuando otros intentan robártela. Me enseñó que las revelaciones dramáticas y los apellidos antiguos pueden cambiar cómo te ve la sociedad, pero que tu valor real siempre estuvo dentro de ti, esperando que tú misma lo reconocieras. La carta de mi abuelo no me dio mi valor. Yo siempre lo tuve. Lo que me dio fue la confianza para reclamarlo, para ponerme de pie frente a un salón lleno de personas que habían sido entrenadas toda su vida para creer que eran superiores, y recordarles que la verdadera nobleza no es algo que se hereda, es algo que se elige, cada día, en cada interacción, en cada decisión de tratar a otros con dignidad o con desprecio. Y esa, al final, es la lección que más valoro, la que intento transmitir a mis hijos, la que espero que ellos algún día transmitan a los suyos. Que en un mundo obsesionado con jerarquías y apellidos y posiciones sociales, el acto más revolucionario es simplemente ver y tratar a cada persona como lo que realmente es, un ser humano con sueños, miedos, esperanzas y el derecho fundamental a la dignidad. Mi abuelo lo entendió. Don Alfonso también. Y ahora yo también. No porque un sobre amarillento me revelara un secreto familiar, sino porque viví esos 5 años de humillación y salí del otro lado sin permitir que me convirtieran en alguien amargo o cruel. Salí con mi humanidad intacta, con mi capacidad de amar y de perdonar fortalecida en lugar de destruida, con la certeza inquebrantable de que mi valor nunca dependió de la aprobación de Doña Dolores ni de nadie más. Y cuando mis hijos me preguntan algún día por qué no vivimos en la hacienda grande, por qué no tenemos el apellido completo de su padre, ¿por qué elegimos esta vida simple cuando podríamos haber tenido otra? Les mostraré la carta de su bisabuelo y les diré, porque algunas herencias son más valiosas que el dinero, y la mejor de todas es saber quién eres cuando nadie está mirando, cuando no hay apellidos que te protejan ni fortunas que te respalden, cuando todo lo que tienes es tu carácter y tu elección de hacer lo correcto. Esa es la verdadera nobleza. Y eso es lo que mi abuelo me dejó en ese sobre amarillento, no un apellido ilustre, sino el permiso para reclamar mi propio valor, para caminar con la frente en alto no porque desciendo de embajadores y fundadores de ciudades, sino porque elijo, cada día, ser una persona que trata a otros con la dignidad que todos merecemos simplemente por ser humanos. 10 años han pasado desde aquella noche en el salón de la Hacienda Valenzuela, y el tiempo ha tejido su propia versión de justicia y redención de maneras que nunca hubiera imaginado. Escribo estas palabras finales sentada en el estudio de nuestra casa, una construcción modesta pero hermosa que Mateo diseñó con sus propias manos en las afueras de Querétaro, con ventanas amplias que miran hacia las montañas y un jardín donde mis hijos juegan cada tarde. En la pared frente a mi cuelga, enmarcada con sencillez, la carta de mi abuelo junto con aquella fotografía donde aparece rodeado de las familias que salvó durante la Revolución. No la puse ahí para presumir de un apellido ilustre, sino para recordarme cada mañana que las decisiones que tomamos definen quiénes somos mucho más que las circunstancias en las que nacemos. Carolina tiene ahora 15 años y es tan parecida a mi abuelo que a veces me sobresalta. Tiene esa misma serenidad, esa capacidad de ver a las personas sin los filtros que la sociedad nos enseña a usar. El año pasado, cuando una compañera nueva llegó a su escuela, una chica migrante de Centroamérica que hablaba español con un acento diferente y usaba ropa de segunda mano, Carolina fue la primera en sentarse a su lado en el comedor. Cuando le pregunté por qué, me miró con esos ojos color café oscuro que heredó de su bisabuelo y me respondió con una simplicidad devastadora en su sabiduría. Me dijo, mamá, me enseñaste que la forma en que tratamos a las personas que no pueden darnos nada a cambio es la verdadera medida de quiénes somos. Sofía no puede darme nada excepto su amistad, y eso es más que suficiente. Mateo Jr., a sus 13 años, quiere ser arquitecto como su padre, pero su sueño no es diseñar mansiones para los ricos sino crear espacios públicos donde todas las personas, sin importar su origen, puedan reunirse y sentirse bienvenidas. Pasa horas dibujando planos de parques, bibliotecas comunitarias, centros culturales en barrios marginados. Cuando le pregunto de dónde viene esa pasión, me cuenta que su padre le habló del taller de encuadernación de su bisabuelo, ese lugar diminuto donde las personas iban no solo a arreglar sus libros sino a conversar, a sentirse vistas, a compartir sus historias.
Me dice que quiere crear espacios así, pero más grandes, donde nadie se sienta excluido. La relación con doña Dolores se ha transformado en algo que ninguno de nosotros hubiera predicho. No somos cercanos, probablemente nunca lo seremos completamente, pero existe entre nosotros un respeto mutuo construido lentamente sobre años de trabajo consciente de su parte. Ella viene a visitar a sus nietos una vez al mes, siempre preguntando primero si es conveniente, nunca imponiéndose. Les trae regalos modestos, libros principalmente, y se sienta con ellos a leer durante horas sin intentar impresionarlos con historias del apellido Valenzuela o de la hacienda que alguna vez llamó hogar. Hace 3 años, en el cumpleaños número 70 de Doña Dolores, nos invitó a comer a un restaurante sencillo en el centro de San Miguel de Allende. No fue a la hacienda, no fue a ninguno de los lugares elegantes que frecuentaba antes. Fue a una fonda familiar donde la comida era auténtica y el ambiente cálido. Durante esa comida, mientras mis hijos le mostraban sus cuadernos de dibujos y le contaban sobre sus clases, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, gratitud genuina, no por apellidos o fortunas, sino simplemente por estar presente en las vidas de estas dos personitas que la llamaban abuela sin la carga de expectativas sociales o pretensiones de clase. Al final de esa tarde, mientras Mateo llevaba a los niños al coche, doña Dolores me tomó de la mano y me habló con una vulnerabilidad que todavía me sorprende recordar. Me dijo, Elena, pasé 70 años de mi vida creyendo que mi valor estaba en mi apellido, en mi posición social, en las personas con las que me codeaba. Y luego, una noche, una mujer a quien había tratado terriblemente me enseñó que todo eso no valía nada si no tenía humanidad básica. Me llevó años, terapia, mucho trabajo doloroso, pero finalmente entendí. Los momentos más felices de mi vida ahora no son los bailes benéficos ni las reuniones sociales. Son estas tardes con mis nietos, donde no tengo que pretender ser alguien, donde puedo simplemente ser una abuela que los quiere. Me diste eso, sin siquiera intentarlo, al negarte a aceptar un mundo donde yo pudiera seguir siendo la persona que era. Don Alfonso falleció hace 2 años, a los 92, rodeado de su familia. Antes de morir, me mandó llamar. Fui sola a visitarlo al hospital, ese mismo hospital público donde mi abuelo había pasado sus últimos días. Me tomó la mano con dedos que apenas podía mover y me susurró palabras que llevo grabadas en el corazón. Me dijo, Elena, he vivido casi un siglo y he conocido a miles de personas. Pero pocas veces he presenciado el tipo de gracia que mostraste aquella noche. No la gracia de perdonar fácilmente, sino la gracia más difícil, la de mantener tu humanidad cuando otros intentan robártela, la de ver a tu victimaria como un ser humano atrapado en sus propias prisiones. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Yo estoy tan orgulloso. Su muerte me afectó profundamente porque había sido, en muchos sentidos, el último puente vivo con mi abuelo, con ese mundo que mi abuelo había conocido y deliberadamente dejado atrás. En su funeral, que fue una ceremonia masiva donde asistieron políticos y empresarios de todo el país, su hijo mayor leyó una carta que don Alfonso había escrito específicamente para ser compartida en ese momento. En ella, hablaba de los errores de su generación, de cómo habían perpetuado sistemas de desigualdad mientras se felicitaban a sí mismos por su caridad superficial. Pedía a sus hijos, nietos y bisnietos que construyeran un México diferente, uno donde el valor de las personas no se midiera por sus apellidos sino por su carácter, donde la dignidad no fuera un privilegio de unos pocos sino un derecho de todos. La hacienda Valenzuela ya no existe como la conocí. Mateo, en un acuerdo con su madre hace 5 años, la convirtió en un centro educativo. Donde antes había salones opulentos donde se celebraban bailes para la élite, ahora hay aulas donde niños de comunidades rurales cercanas reciben educación gratuita. Donde antes había caballerizas para pura sangre importados, ahora hay una biblioteca comunitaria abierta a todos. El salón donde ocurrió aquella escena hace una década es ahora un espacio para talleres de arte, música y literatura donde cualquier persona puede venir a aprender y crear sin importar su origen o su situación económica. La transformación no fue fácil ni rápida. Requirió años de negociaciones, de convencer a otros miembros de la familia Valenzuela, de lidiar con críticas de la sociedad sanmiguelense que veía la decisión como una traición a las tradiciones. Pero Mateo se mantuvo firme, apoyado no solo por mí sino sorprendentemente por su madre, quien usó su influencia social,
esa misma influencia que antes había usado para excluir y humillar, para convencer a otras familias tradicionales de que abrieran sus propiedades y recursos a la comunidad. Sigo siendo maestra. Ahora dirijo el departamento de literatura en una preparatoria pública donde la mayoría de mis alumnos son la primera generación de sus familias en acceder a educación media superior. Les enseño no solo a leer y escribir, sino a pensar críticamente sobre el mundo que los rodea, a cuestionar las estructuras que naturalizan la desigualdad, a imaginar formas diferentes de organizar la sociedad. Muchos de ellos vienen de familias que trabajan como empleadas domésticas, jardineros, obreros de construcción, los mismos trabajos que mi familia tuvo durante generaciones. Y cuando me miran, ven no solo una maestra sino la prueba viviente de que el origen no determina el destino, de que la dignidad no es algo que se otorga sino algo que se reclama. Hace 6 meses, en el aniversario número 10 de aquella noche del baile, organicé una ceremonia pequeña en el taller de encuadernación donde mi abuelo trabajó durante 3 décadas. El lugar había cerrado años atrás, pero logré comprarlo con ahorros reunidos pacientemente. Lo restauré con cuidado, respetando cada detalle, y lo convertí en un espacio de memoria y aprendizaje. Ahora funciona como taller gratuito donde enseñamos oficios tradicionales a jóvenes que buscan alternativas al crimen organizado que acecha nuestras comunidades. En la inauguración, invité a Doña Dolores. También invitaron a las empleadas domésticas que trabajaban en la hacienda hace 10 años, esas mujeres que presenciaron mis humillaciones en silencio porque no tenían poder para intervenir. Invité a mis alumnos, a vecinos del barrio, a cualquiera que quisiera venir. No hubo canapés elaborados ni champán francés. Hubo tamales hechos por las señoras del vecindario, agua de horchata, y música de mariachi tocada por muchachos del taller. Cuando llegó el momento de hablar, me paré frente a todos esos rostros tan diversos, tan hermosos en su humanidad compartida, y les conté la historia de mi abuelo. Les conté cómo había renunciado a todo por vivir con integridad, cómo me había criado sin decirme de dónde veníamos porque quería que mi valor no dependiera de un apellido. Y les conté, también, sobre aquella noche hace 10 años, sobre la humillación pública que se transformó en un momento de claridad, sobre una carta que no me dio mi valor sino la confianza para reclamarlo. Terminé diciendo algo que había comprendido lentamente a lo largo de estos 10 años, una verdad que me costó tiempo y dolor entender completamente. Les dije, mi abuelo me dejó 2 herencias. Una estaba en ese sobre amarillento, la historia de un apellido antiguo, de hazañas heroicas, de linaje ilustre. La otra estaba en cómo vivió cada día de su vida después de renunciar a todo eso, con humildad, con trabajo honesto, con amor por las cosas simples, con respeto profundo por cada persona que conocía. La primera herencia cambió cómo me vieron los demás por un momento. La segunda herencia cambió quién soy para siempre. Y si tuviera que elegir una sola, sin dudarlo elegiría la segunda. Mientras el sol se pone ahora sobre las montañas que veo desde mi ventana, mientras escucho a mis hijos reír en el jardín donde Mateo les enseña a plantar tomates, mientras pienso en el camino recorrido desde aquella biblioteca universitaria donde una chica humilde conoció a un muchacho de familia aristocrática, siento una paz profunda. No es la paz de quien ha ganado todas las batallas o quien vive sin problemas. Es la paz de quien sabe quién es, de quien ha elegido conscientemente los valores que guían su vida, de quien puede mirarse al espejo cada mañana y reconocerse. La carta de mi abuelo cumplió su propósito no porque revelara un secreto familiar, sino porque llegó en el momento exacto en que necesitaba recordar que mi valor siempre estuvo dentro de mí, esperando pacientemente que yo misma lo reconociera. Y ahora, cada día, intento transmitir esa misma lección a mis hijos, a mis alumnos, a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, que en un mundo obsesionado con apariencias y jerarquías, el acto más revolucionario es simplemente ser humano, completamente y sin disculpas. Esa es mi historia. Esa es nuestra historia. Y mientras haya personas dispuestas a escucharla, mientras haya corazones abiertos a cuestionar las estructuras que naturalizan la crueldad, seguirá siendo una historia con el poder de transformar vidas, de recordarnos que siempre podemos elegir ser mejores de lo que fuimos ayer, de confirmar que la verdadera nobleza no se hereda, se construye, cada día, con cada pequeña elección de tratar a los demás con la dignidad que todos merecemos.